Buenas tardes, estudiantes. Arrancamos entonces nuestra primera guía explicando el tema de fórmulas. También vamos a ver más adelante el tema de funciones, entonces quizás por eso ustedes que manejan algo de esto pensarán pues que es muy básico, porque algunas de las cosas que yo voy a explicar acá se hacen de manera mucho más fácil aplicando funciones, pero recuerden que tenemos que ir paso a paso y siempre pensando en los compañeros que manejan muy poco este programa. Entonces por eso arrancamos por el lado de fórmulas. Tengo entonces aquí en esta hoja de Excel unos valores que representan un ejemplo de la reparación de un motor. Tenemos ahí entonces los valores de unos repuestos y mano de obra. Y yo quisiera saber en total cuánto me da eso. Para eso, pues naturalmente que tengo que hacer una suma. Y como les había explicado, puedo hacer que ese resultado aparezca en cualquiera de las celdas de esta hoja. Incluso que aparezca en otras hojas. Pero lo lógico es que ese resultado aparezca pues en esta celda. Igual que cuando trabajamos en nuestro cuaderno y vamos a sumar unos valores, el resultado lo ponemos siempre debajo del último término. Entonces, tal como les había explicado, son 3 pasos básicamente los que se dan para hacer las fórmulas. El primer paso es ubicarse pues en la celda donde quiero que aparezca el resultado, que es lo que acabo de hacer. El segundo paso ya sería escribir la fórmula. Recuerden que cada vez que vayamos a escribir una fórmula, debemos empezar siempre por el signo igual. Si no ponemos este signo, lo que escribamos lo tomará Excel como cualquier cosa menos como una fórmula y no nos podrá mostrar el resultado. Aquí entonces es donde les decía que muchos de ustedes que ya conocen esto aplicarían una función que es la autosuma, pero no nos adelantemos, empecemos por lo básico y entonces permítanme explicárselos de esta manera. Entonces, luego del igual, yo empezaré a hacer la operación según la necesidad que tenga. En este caso, pues tengo la necesidad de sumar todos estos valores. Entonces, yo lo que haría sería escribir igual a 120.000 más 325.000 más cada una de estas cosas. ¿Cuál es el problema en ese caso? El problema es que si yo cambio alguno de estos valores, la suma quedará fija con los valores que yo había escrito acá. Para evitar eso, es decir, trabajaríamos con valores constantes. Para evitar eso, entonces trabajaríamos con valores variables, y en Excel para trabajar con valores variables, entonces uno no solamente se puede referir a los valores directamente, sino que también puede referirse a las celdas donde ellos están escritos. En el caso de este primer valor, por ejemplo, vemos que está en la columna C y sobre la fila 3. En este caso, entonces, esta celda sería celda C3. Entonces escribo eso, C3 más, y fíjense que cada vez que voy escribiendo la dirección de una celda, ella se me va coloreando para indicarme de manera visual que está siendo parte de esa fórmula. La siguiente celda, esta sería entonces C4, y miren que aquí también toma un nuevo color. El mismo color que están tomando las celdas lo están tomando acá sus respectivas direcciones. De esa manera sé a qué celda se hace referencia en cada dirección. Más C5, más C6, más C7. Y el tercer paso, el primero, recuerden, ubicarse en la celda. El segundo, escribir igual y escribir la fórmula de acuerdo a la operación que se vaya a hacer. El tercer paso simplemente es pulsar Enter. Y ahí nos aparece entonces el valor total para distinguirlo de los demás. Entonces pongamos aquí en esta celda total. Vamos a darle un poco de color a esto, simplemente por decoración. Esto no tiene nada que ver con las celdas. Perdón, con la fórmula que estamos trabajando. Y entonces, de esta manera, tenemos nuestra fórmula, que lo que va a hacer es sumar el contenido del valor que haya en C3 más C4 más C5 más C6 más C7. Si por casualidad yo llego a cambiar alguno de esos valores en alguna de esas celdas, fíjense, en este momento el total nos da 894.500.
digamos que este valor no es 120.000, sino 100.000, es decir, estoy rebajando 20.000 de ese valor, aquí debe también bajarse, una vez pulse Enter acá para que esta celda tome el nuevo valor, aquí debe rebajarse y el total debe decirnos 874.500, fíjense. Entonces, si yo cambio los valores de esas celdas, el valor de total se me recalcula de manera automática. Entonces, de esa manera trabajamos la fórmula. Como les decía, las fórmulas responden naturalmente que a la necesidad o al cálculo que vayamos a hacer. Cada fórmula es única y corresponde a un caso específico de lo que necesitemos. En este caso, pues esta fórmula, como lo que necesitábamos era sumar el contenido de esas 5 celdas, naturalmente aquí entonces lo que se debía hacer era una suma de estos 5 valores. Ahora, tengo otro caso por acá en otra hoja. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es los cálculos según esas fórmulas que tenemos en la parte derecha. Analicemos un poco el caso antes de empezar con las fórmulas. Yo tengo un círculo, tengo una circunferencia, y sobre ese círculo quiero calcular qué área tiene según la fórmula que todos conocemos, donde área del círculo es igual a pi por el valor del radio al cuadrado. Es decir, para calcular el área, el único valor que yo necesitaría conocer sería el radio, porque pi es una constante cuyo valor todos conocemos. Entonces, solamente dando el valor del radio podemos ya hallar el área del círculo. De la misma manera, si queremos hallar la longitud de la circunferencia, a los que todavía no recuerdan un poco estos temas de geometría, la longitud de la circunferencia sería la longitud que tiene esta línea negra que marca el límite del círculo. Recuerden que la longitud de la circunferencia y el diámetro están relacionados. Se dice que el diámetro de una circunferencia, es decir, la línea que atraviesa de lado a lado al círculo pasando por su centro, es decir, una línea imaginaria como esta que está aquí, que llega hasta este otro lado, ese diámetro equivale a 3.14 veces esta longitud. De ahí entonces que conocemos nosotros el valor de pi. Como nosotros estamos trabajando con radio, fíjense que el radio es la mitad de un diámetro, entonces la longitud de la circunferencia sería multiplicar 2 veces el radio significa un diámetro, 2 veces el radio por 3,14. Recuerden que este diámetro es 3.14 veces esta longitud. Entonces, al multiplicar pi por 2 radios, estamos hallando dicha longitud. Entonces, yo quisiera programar eso aquí en Excel para que, dado un radio cualquiera en esta celda, aquí me aparezca el área del círculo y aquí la longitud de la circunferencia según estas dos fórmulas que tenemos acá. Simplemente tenemos que convertir estas fórmulas que se expresan de esta manera en forma matemática a una expresión equivalente a cómo se escriben las fórmulas en Excel. Entonces, en el caso del área, vamos a programar la fórmula. Recuerden que el área empieza siempre por, que la fórmula empieza siempre por igual. Igual, y ya sabemos que pi vale 3,14, entonces sería 3,1416. Vamos a hacerlo con 4 cifras decimales redondeando. En este caso, recuerden que el operador de la multiplicación es el asterisco y radio al cuadrado. Radio, entonces lo escribiríamos en esta celda. Esta celda sería B20. Entonces sería B20. Ahí está, seleccionada en color para que distingamos. Elevado al cuadrado. Recuerden que en matemática esa operación de potencia es una operación implícita, pero que en el caso de Excel necesitamos convertirla en explícita, por eso ponemos el operador que nos representa la potencia. Entonces aquí está la fórmula del área, pi por radio, que en este caso está representado por la celda B20 al cuadrado. Es esta misma fórmula que está acá, pero ya escrita en términos de Excel. Existe una función que me arroja el valor de pi. Vuelvo y les digo, todavía no hemos llegado al tema de función, por eso estoy usando este valor y no la función que me arroja valor de pi. Pasemos entonces a la siguiente celda.
Para programar la longitud está dada por esta fórmula, pi por 2 radios. Recuerden, el radio lo estamos escribiendo en B20, entonces la fórmula sería igual pi 3,1416 por 2 radios. Es decir, por 2 por, recuerden que esta es una operación implícita que en matemática funciona, pero que en Excel debemos poner el operador. Otra forma de escribir las direcciones, además de digitar el valor, es haciendo clic sobre la celda. Entonces, si yo hago clic sobre la celda, automáticamente acá se me pone. Entonces, aquí estoy escribiendo esta misma fórmula que tenemos acá, pero ya en los términos de Excel. Pi por 2 radio, que sería pi, que es el valor de 3,1416, por 2, B20. B20 es la celda donde voy a escribir el valor del radio. Y entonces, cuando escribamos un valor aquí, automáticamente nos va a dar el área y nos va a dar la longitud de la respectiva circunferencia según el radio que escribamos. Por ejemplo, queremos saber cuál es el área y la longitud de un círculo que tiene radio 3. Entonces escribimos 3, pulsamos Enter. Nos dice que el área es de 28.2744 unidades cuadradas. Esto puede ser metros, centímetros o cualquier otra unidad. Y que la longitud es de 18.8496. Y así cualquier valor que nosotros queramos, automáticamente nos va a calcular tanto el área como la longitud. Bien, entonces esta es la forma en que nosotros trabajamos las fórmulas. Si ustedes quieren, pueden aplicar estos mismos ejercicios en su práctica o pueden tomar fórmulas de otras figuras geométricas y tratar de convertir la fórmula a una expresión equivalente en Excel para ver cómo funciona. Que tengan suerte en su trabajo y buenas tardes.